El mito del emprendedor. Primera parte. El mito E y las pequeñas empresas norteamericanas. 1. El mito del emprendedor. El mito E es el mito de los emprendedores. Está profundamente enraizado en los Estados Unidos y posee un halo de heroicidad. La imagen del emprendedor típico asociada a la de Hércules se nos aparece en la mente: un hombre o una mujer solos frente a las circunstancias, luchando contra los elementos, defendiendo arduamente aspectos inusitados, ascendiendo por escarpadas montañas, todo para llevar a término el sueño de crear un negocio de su propiedad. La leyenda tiene rasgos de nobleza, de elevación, de esfuerzo sobrehumano, de un prodigioso compromiso con unos ideales a largo plazo. Aunque mi experiencia me dice que puede existir este tipo de personas, no es menos cierto que suelen ser raras. De los miles de propietarios de empresas a quienes he tenido oportunidad de conocer y con quienes he trabajado en los 2 últimos años, pocos de ellos eran auténticamente emprendedores cuando los conocí. Tenían una visión completa, pero que iba a menos con el tiempo. El entusiasmo por la escalada se había convertido en terror a las alturas. Se había llegado a esquivar la ladera de las montañas por lo que había que escalar, en lugar de asumir que era allí por donde había que ascender. El cansancio era algo absolutamente común. El entusiasmo se había convertido en algo sumamente raro. Pero ¿había sido ellos auténticos emprendedores en algún momento? Después de todo, pusieron en marcha sus propios negocios. Debió existir algún tipo de sueño, de idea o de objetivo que les llevó a asumir un riesgo de esta naturaleza. Si tal es el caso, ¿dónde está aquel sueño o aquella idea o aquel objetivo? ¿Por qué se ha desvanecido? ¿En qué se convirtió el emprendedor que puso en marcha la empresa? La respuesta es bien simple. El emprendedor tan solo existió durante un breve lapso de tiempo, un breve instante en el tiempo, y a continuación desapareció, en la mayoría de los casos para siempre. Si el emprendedor logró sobrevivir todas las vicisitudes, fue tan solo como un mito que creció a partir de un malentendido sobre quiénes son los que deciden entrar en los negocios y por qué. Un malentendido que suele acarrear enormes costes, muchos más de los que, probablemente, podemos llegar a imaginar, en forma de pérdida de recursos, de oportunidades y de vidas malgastadas. Este mito está mal entendido. Es lo que yo denomino el mito E, el mito del emprendedor, y entronca con una creencia romántica, según la cual los negocios suelen ser puestos en marcha por emprendedores, cuando en realidad en la mayoría de los casos no es así. Entonces, ¿quiénes son los que inician las empresas y por qué? El impulso emprendedor. Para llegar a comprender el mito en toda su amplitud y los malentendidos que conlleva, veamos a detalle las características de la persona que entra en el mundo de los negocios y no cómo serán después de formar parte de él. En este sentido, ¿qué hace usted antes de formar parte de este mundo? Y, si está pensando entrar en él, ¿a qué se dedica en la actualidad? De hecho, así como la mayoría de personas que ha podido conocer, estaría trabajando para alguien. ¿Qué hacía? Probablemente algún tipo de trabajo técnico, como la mayoría de las personas que deciden entrar en el mundo de los negocios. Tal vez era carpintero, mecánico o especialista en maquinaria, o tal vez librero o esquilador de perros lanosos, delineante, peluquero, barbero, programador informático, médico, escritor, técnico, artista gráfico, contable, lampista o vendedor. Pero más allá de dónde estuviese y qué hiciese, lo cierto es que desarrollaba un trabajo técnico y probablemente era muy bueno en ello, aunque lo estaba haciendo para un tercero. Hasta que un día, sin razón aparente, ocurrió algo. Pudo ser a consecuencia de la climatología, de un cumpleaños o de la graduación de uno de sus hijos en el instituto. Pudo ser consecuencia de cheque semanal que recibió un determinado viernes por la tarde, o sencillamente de la simple visión de un jefe sentado en su despacho. Quizá se debió a la impresión de su jefe realmente no, a la impresión de que su jefe realmente no apreciaba cómo debiera su contribución al éxito de la empresa. Pudo no ser nada. Eso no importa gran cosa, pero un día, sin razón aparente, se sintió súbitamente poseído por un impulso emprendedor, y a partir de aquel momento su vida cambió. En su esfuerzo interno sonó algo parecido a: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy trabajando para él? Si además sé tanto sobre este negocio como pueda saber él, si no fuese por mí, ya no tendría empresa.
Cualquier persona puede hacer funcionar un negocio. Estoy trabajando en uno y para uno. Y desde el momento en que empezó a valorar y asumir este tipo de preguntas, su destino quedó marcado. La excitación que le produce la posibilidad de cortar las ataduras se convirtió desde aquel momento en su constante compañera de viaje. El sentimiento de independencia empezó a seguirle a todas partes. La idea de convertirse en su propio jefe, haciendo sus propias cosas, cantando sus propias canciones, llegó a ser algo absolutamente irresistible. Una vez afectado por el impulso emprendedor, ya no hay retorno, es algo que no se puede abandonar. Desde ese mismo momento debía poner en marcha su propio negocio, el supuesto fatal. Con la angustia que le produce el impulso emprendedor, había sido víctima del supuesto más desastroso que se puede dar cuando alguien pretende incorporarse al mundo de los negocios, un supuesto que afecta a aquellos técnicos que deciden entrar por su cuenta en ese ámbito y que define el curso de la evolución de un negocio, desde su apertura hasta su liquidación. Ese supuesto fatal se resume básicamente en esta proposición. Si se comprende el trabajo técnico de un determinado negocio, se comprende el negocio para el que ese trabajo supone un elemento fundamental. En la razón fatal es que simplemente eso no es cierto. De hecho, esta es una de las causas fundamentales del fracaso de una empresa. El trabajo técnico de un determinado negocio y el negocio sustentado en este tipo de trabajo son dos cosas totalmente distintas, pero el técnico que decide emprender un negocio normalmente no es consciente de este hecho. Para el técnico afectado por el impulso emprendedor, un negocio no es realmente un negocio, sino un lugar en el cual acudir a trabajar. Por ello, el carpintero, el electricista, el lampista se convierten en contratistas. El barbero decide abrir una barbería. El escritor técnico abrirá una empresa para editar textos técnicos. La peluquería, un salón de belleza. El ingeniero decide entrar en los negocios de los semiconductores y el músico opta por abrir una tienda de instrumentos musicales. Todos ellos absolutamente convencidos de que mediante la comprensión del trabajo técnico del negocio quedan inmediatamente y eminentemente cualificados para hacerlo funcionar. Y eso no es cierto. De hecho, en lugar de convertirse en el primer activo de su negocio, el conocimiento del trabajo técnico del mismo será su mayor pasivo individual. Aunque no es menos cierto que si el técnico no tuviese este conocimiento, debería aprender a desarrollarlo. Se verían obligados a aprender las claves para que el negocio funcionase en lugar de tener que efectuar el trabajo por sí mismo. Lo verdaderamente trágico es que cuando el técnico cae presa del supuesto fatal, el negocio que teóricamente debía liberarle de trabajar para un tercero, en realidad termina por esclavizarle. De pronto, el trabajo que se conocía al dedillo se transforma en algo más, en una labor a la que se suma una docena de aspectos diferentes de lo que no tenía conocimiento. Aunque haya sido el impulso emprendedor el que ha estado en el origen del negocio, resulta que el técnico quien debería realizar el trabajo, de manera que, de improviso, los sueños emprendedores se convierten en la pesadilla del técnico. Conocí a Sara después de que ésta llevase 3 años en el mundo de los negocios. Me comentó: ha sido los 3 años más largos de toda mi vida. El negocio de Sara se llamaba Todo sobre los pasteles. No es un nombre real, pero no era, de hecho, todo sobre los pasteles, sino todo sobre el trabajo. Sara amaba el trabajo, pero encima de todo, y este era el más importante que había realizado en su vida. De hecho, me decía que en cierta ocasión no solo dio tener que hacer todo esto, abrió sus brazos abarcando con ello la totalidad de su pequeña tiendita, sino que odio, enfatizó la palabra casi con firmeza, hacer pasteles. No puedo soportar la idea de estar rodeada de ellos, no puedo aguantar su aroma, no puedo ni comprarlos. Y entonces empezó a llorar. El dulce y fresco aroma de los pasteles llenó el aire. Eran las 7 de la mañana y todo sobre los pasteles iba a abrir al cabo de media hora, pero la mente de Sara estaba en otro lugar. Son las 7 de la mañana, decía, secándose los ojos con su delantal, como queriendo leer mi mente.
¿Te das cuenta de que he estado aquí desde las 3 de la madrugada y que ya estaba levantada a las 2 para prepararme y que cuando tengas los pasteles preparados, cuando haya abierto la tienda, atiendo a mis clientes, cuando haya limpiado, cerrado, hecho las compras, cuadrado la caja, cuando haya ido al banco, almorzado y haya dejado preparados los pasteles para poderlos hornear mañana, serán las 9:30 o 10 de la noche, y cuando haya terminado con todo esto, precisamente en el momento en que cualquier persona normal consideraría que la jornada ha terminado, tendré que sentarme en casa y empezar a pensar cómo voy a poder pagar el alquiler del próximo mes. Y todo ello, abriendo de nuevo los brazos como para intentar acentuar todo lo que estaba afirmando, debido a que todos mis amigos me decían que estaba loca si no abría una tienda de pasteles, dado que era muy buena preparándolos, y lo que es peor, les hice caso. Consideré que era una forma de huir del terrible trabajo en el que estaba. Entendí que podía ser una forma de liberarme haciendo algo que me gustaba y haciéndolo para mí. Estaba a punto de llorar y no quería interrumpirla. Esperé pacientemente que continuase con sus quejas. De pronto le dio un fuerte puntapié con el pie derecho al inmenso horno que tenía delante de ella. ¡Maldito! Explotó. ¡Maldito, maldito, maldito! Para darle énfasis a sus palabras, le volvió a dar otro puntapié al horno, y entonces se desplomó, suspirando profundamente y abrazándose a mí con fuerza, casi de forma desesperada. ¿Y ahora qué hago?, dijo casi en un suspiro. Realmente no me lo preguntaba a mí, sino a sí misma. Sara se apoyó contra la pared y se quedó así, quieta durante unos instantes, mirándose los pies. El gran reloj de pared dio las horas que retumbaban en la tienda vacía. Se podía oír los automóviles circulando ruidosamente por las calles vacías frente a la tienda. Al tiempo que la ciudad empezaba a despertarse, el sol comenzaba a brillar a través de los ventanales, barriendo con sus rayos el brillante suelo de madera frente al mostrador. Se podía ver las motas de polvo flotando al trasluz, suspendidas en el aire, mientras yo esperaba que Sara reemprendiese su conversación. Se le notaba enfrentada a una profunda duda. Había gastado todo lo que tenía, sino más, para poner en marcha su encantadora tiendecita. Los suelos eran los mejores robles, los suelos eran de los mejores robles, los hornos eran de las mejores marcas que se podían encontrar en el mercado. Las exposiciones de los escaparates eran encantadoras, las mejores que se podían comprar. Había puesto todo su corazón en este lugar de la misma forma que lo había puesto en sus pasteles. Se había enamorado, como si de una jovencita se tratase, de la elaboración de esos dulces, siempre tutorada por su tía, que había vivido en su familia mientras Sara estaba en edad de crecer. Su tía había llenado la cocina de la familia y la infancia de Sara con los deliciosos y dulces aromas de sus pasteles recién horneados. Ella la había introducido en la magia del proceso: preparar la masa, limpiar adecuadamente el horno, esparcir la harina, preparar las formas, cortar cuidadosamente las manzanas, las cerezas, los ruibarbos, los melocotones. Era un trabajo hecho con amor. Su tía la corregía cuando Sara, debido a sus prisas juveniles, cometía algún error. Ella le había dicho una y otra vez: Sara, querida, tenemos todo el tiempo del mundo. La elaboración de pasteles es algo delicado, sin prisas, con amor. Se tiene que hacer esto paso a paso. Se trata de hacer pasteles. Y Sara pensaba que la comprendía, pero ahora se ha dado cuenta de que las cosas han cambiado. La elaboración de pasteles ha resultado algo ruinoso para ella, y por lo menos eso creía. El reloj siguió con su tañido enfático. Observé que Sara se estremeció de angustia. Pensé en la opresión que podría ser para ella encontrarse sumida en dudas con las importantes deudas que había contraído y con tan pocos ánimos para enfrentarse a tantos problemas. ¿Dónde estaba su tía? ¿Quién iba a decirle
qué era lo que debía hacer a continuación. Sara, le dije con tono, cuidando cómo fluí capaz. Sara, le dije con tono, cuidado cómo fui capaz. Sara, le dije con tanto cuidado como fui capaz. Es el momento de volver a aprender todo lo que hay que saber sobre la elaboración de los pasteles. El técnico afectado por el impulso emprendedor asume un trabajo que le gusta y con el que disfruta y lo convierte en su propio empleo. El trabajo tan amado se convierte en una tarea, entre otras muchas, más familiares y menos complacientes. En lugar de mantener su especialidad, que representa la única habilidad que el técnico puede poseer a partir de la que se ha intentado iniciar un negocio, el trabajo se trivializa, se convierte en algo que debe ser realizado con la finalidad de dejar espacio físico y temporal para otras muchas cosas que deban también ser realizadas. Le comenté a Sara que todo y cada uno de los técnicos que ha puesto en marcha un negocio se han visto asaltados por la experiencia derivadas del impulso emprendedor de la misma manera que ella. Primero, excitación, ansia, deseo, albozo. En segundo lugar, miedo, terror. En tercer lugar, cansancio, incomprensión y finalmente desesperación, un terrible sentimiento de pérdida, no tan solo una pérdida relativa o algo que les pueda resultar próximo, sino la pérdida del propósito inicial, la pérdida del yo. Sara me ha observado con un sentimiento de alivio al sentirse mirada pero no juzgada. Has acertado en lo que me pasa, dijo. Pero, ¿qué tengo que hacer? Tendrás que resolver tu problema paso a paso, le respondí. El aspecto técnico no es el único problema que tienes que solventar en todo este asunto.